Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, y hoy 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra. Esta fecha cobra cada vez más importancia ante el incontenible deterioro del medio ambiente, pero al mismo tiempo hay cada vez más voces de organizaciones, gobiernos y también millones de personas que piden acciones urgentes y menos retóricas, eso sí, para salvar el planeta. El aumento de la temperatura, el deshielo de los casquetes polares, los glaciares y también los nevados. Además de eso, la disminución de los depósitos de agua, la contaminación del aire, la desaparición de miles de hectáreas de bosques y selvas, el aumento de desechos que los humanos botan a los ríos, mares y también en las propias ciudades, y además de eso la sobrepoblación, pues son algunos de los factores que han prendido ya las alarmas sin que las medidas adoptadas por hasta este momento pues den resultado. Y en Colombia estos retos no son muy diferentes. Fenómenos como los anteriores, sumado además de eso al narcotráfico y la minería ilegal, también presentan un serio problema para nuestro país. Por eso veamos el siguiente informe del Día Mundial de la Tierra y también de los retos más urgentes que tenemos como sociedad y como país para salvarla. El cambio climático está ahí, visible con sus tormentas y fuerza. Es la naturaleza que reclama atención y acciones. Y mientras esa realidad preocupa en el planeta, hoy, en su día, la Tierra fue centro de cuidados y voces que hablan de gestión para darle paso a la vida, a una mejor calidad del aire. El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, resumió los desafíos. Grandes desafíos: sembrar 180 millones de árboles, ya superamos 120 millones de árboles. Restaurar 300.000 hectáreas, conservar más de 500.000 hectáreas, sembrar 1 millón de corales, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51%. Hacer que todo Colombia se una alrededor de este propósito que es sembrar esos 180 millones de árboles, pero que sigamos sembrando. Por su parte, en Bogotá, la Secretaría de Ambiente también llamó la atención sobre las consecuencias del cambio climático y las tareas urgentes. Advierte que las temperaturas del planeta se dispararán en promedio en 3 grados centígrados, a menos que se tomen acciones decididas sobre nuestras emisiones. Esto nos permite entender cómo el cambio climático afecta nuestro barrio, nuestra ciudad, y nos lleva a diseñar estrategias para reducir el riesgo que se asocia a inundaciones, incendios, islas de calor, movimientos en masa y avenidas torrenciales. Entre tanto, organizaciones como Greenpeace y el Movimiento Nacional Ambiental suman voces para pedir más compromiso ante los desafíos del clima. Tenemos varios desafíos: detener la deforestación que está acabando con la Amazonía, no retomar los cultivos la aspersión de cultivos de uso ilícito con glifosato, la no realización, por ejemplo, de los proyectos de fracking y que no se profundice la extracción petrolera en Colombia, que no se realicen proyectos megamineros en ecosistemas protegidos como en el páramo de Santurbán o en el suroeste antioqueño. Tenemos desafíos en materia de protección a los líderes y lideresas ambientales. En esta organización también creen que es urgente la protección del agua y priorizar el consumo de este líquido para los seres humanos y no para actividades que lo contaminen y afecten a las comunidades. Y es que justamente de eso es lo que vamos a hablar hoy en el Día Internacional de la Tierra, 22 de abril, el cuidado de los mares, el cuidado de los ecosistemas y el llamado a cuidar la naturaleza. Por eso hacemos contacto a esta hora con Camilo Prieto, que es fundador del movimiento ambientalista colombiano. Camilo, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Buenas noches. Elena, muchas gracias por la invitación y bueno, contento de poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, Camilo, además es muy importante lo que estamos hablando hoy, ¿no? Porque a diario pues se sigue diciendo que la naturaleza está siendo muy golpeada, que el planeta está siendo muy golpeado, que cada vez se pierden más ecosistemas, y hablamos no solamente de la fauna, sino también de la flora, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que estamos asumiendo y que debemos asumir para detener ese deterioro del medio ambiente? Bueno, hay un primer reto que creo que en el cual se ha ido avanzando muchísimo, y es encontrar la evidencia científica que demuestre cuál es nuestra relación con el planeta, cómo se está dando esa relación con el planeta. Entonces, por un lado ya tenemos evidencia de que hay un impacto sobre el clima, sobre el sistema climático. Y la segunda es una relación que hay entre la pérdida de biodiversidad y la actividad humana. Es decir, ya tenemos unas bases sólidas que nos permiten comprender el escenario en el que nos encontramos y nos permiten plantear rutas y nos permiten plantear metas. Eso es lo primero. El segundo desafío, en el cual sí nos falta muchísimo,
es pasar de simplemente conocer la situación a tomar medidas. En el caso de los ciudadanos, de no esperar a que sean los gobiernos los que tomen las decisiones, sino que cada uno desde nuestros propios escenarios, desde nuestra cotidianidad, asuma una responsabilidad. Por parte de los gobiernos, este desafío lo enfocaría en reducir una distancia entre los discursos que se pronuncian a nivel internacional en amplios escenarios de divulgación y lo que hace cada uno de los países. Y hay otro reto muy importante, y es que el modelo económico global, que en este momento lo tenemos centrado en esa creencia casi religiosa en un crecimiento económico ilimitado, hay que comprender que si bien necesitamos un crecimiento económico, sacar a más de 1.000 millones de personas de la pobreza, sacar a más de 790 millones de personas del hambre, evidentemente se necesita un crecimiento económico, debe estar enmarcado en los límites planetarios, asunto que se conoce como bioeconomía. Creo que esos son como los desafíos más relevantes para pensar en un día como hoy. Sí, Camilo, quiero que empecemos diciéndole a la gente desde lo mínimo que podemos empezar para cuidar justamente nuestro planeta, porque no solamente son las planticas, no solamente es el árbol, no solamente son algunos ecosistemas, sí, algunos animales, sino el planeta. ¿Desde dónde podemos empezar a aportar nosotros como sociedad ese granito de arena? Bueno, hay que comprender algo inicialmente, y es que el asunto de la crisis climática no hay que enfocarlo solo en el cambio climático, ¿no?, como aspecto global, sino cuando pensamos en la degradación ambiental y en la pérdida de la biodiversidad, está relacionado con cada uno de nuestras acciones. Y el hecho de que cada uno piense en lo que aporta implica pensar en una palabra, que es el respeto por el otro y también, sin duda, en nuestra supervivencia como especie. Fíjense esto, desde el momento en que nos levantamos, interactuamos con el agua, en el momento de bañarnos, en el momento de alimentarnos, pensar en no consumir especies que estén en vía de extinción, pensar en consumir alimentos locales, pensar en consumir alimentos que ojalá tengan el menor impacto ambiental posible. Cuando pensamos en la manera como nos desplazamos, cómo nos transportamos, si podemos caminar, si podemos, en la medida de lo posible, utilizar bicicleta, en hacer mucho más eficientes nuestros desplazamientos, asimismo también nuestro impacto ambiental se reduce. Y hay otro asunto clave, y es la manera como nos relacionamos con el dolor de los otros. Esto es clave. Esta formulación, que es de Ernst Junger, no es mía, es de dime cómo te relacionas con el dolor y te diré quién eres. Entonces, si uno piensa cómo se relaciona con el dolor de otros, es decir, de otros seres humanos y de otras criaturas, eso hace que uno pueda redefinir muchas cosas en la vida. Y siento que estamos en un momento de la historia de la humanidad en que ya esa colisión entre la degradación ambiental y el futuro de nuestra supervivencia como especie nos debe hacer replantear esa relación que estamos teniendo, no solo con el planeta, sino con los otros seres humanos. Sí, Camilo, hablemos de problemas, porque digamos que creo que no hay una palabra diferente, ¿verdad?, que en este momento afronta el planeta y nuestro país también en cuanto a todo este tema del cuidado de la tierra. 8 glaciares perdidos, 6 más que están en riesgo, ¿verdad? Todo el riesgo que hay también en materia de salud por lo que estamos respirando. Ahí, ¿qué participación debe tener el gobierno nacional? Porque además de eso, también hemos visto muchas críticas al gobierno, al Ministerio de Ambiente, que no hace presencia en algunas, en algunas convenciones justamente de ambiente que se hacen. Entonces, ¿esto cómo nos afecta y qué nos hace falta como país para aportar? Bueno, sí, yo creo que empezamos, tu pregunta tiene varias aristas, quiero iniciar por responder tal vez de cuáles son esos problemas ambientales más graves que tiene nuestro país. El primero, sin duda, es la deforestación. De hecho, no solamente por pérdida de biodiversidad, por desplazamiento de comunidades, sino adicionalmente también porque es el principal foco de emisiones de gases de efecto invernadero, documentado por el IDEA. Esta pérdida de bosques altera el ciclo del agua, altera el ciclo del carbono, nos lleva a reducir y a colapsar la biodiversidad del país. Y sin duda también irrumpe sobre los derechos humanos de múltiples comunidades. Lamentablemente es un problema que sigue creciendo, no se ha logrado detener y vemos como la ganadería extensiva, además ilícita en muchas zonas, la agricultura de cultivos de uso ilícito, minería ilegal, maderables ilegales, están todas enramadas dentro de una gran estructura criminal que tiene articulación incluso
como ya se ha demostrado por investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, con la institucionalidad del Estado, tanto en la fuerza pública como en la autoridad ambiental, lo cual pues es bastante lamentable. Mencionabas también un problema de calidad del aire, sin duda. Cuando evaluamos la población mundial, 91% de la población mundial habita en escenarios donde se respira una calidad de aire deteriorada. ¿Y qué pasa en nuestro país? Vemos como ciudades tales como Cali, como Bogotá, como Bucaramanga, como Medellín, han ido progresando en el deterioro de la calidad del aire. Ese es un primer problema. Y el segundo es que en muchos municipios del país los ciudadanos no tienen acceso en tiempo real a la información sobre qué calidad de aire están respirando. Por ejemplo, si en este momento la gente que habita en Sogamoso, Boyacá o en otros municipios del país donde hay actividad industrial que genera emisiones importantes, quisiera saber qué calidad de aire está respirando, no lo va a poder hacer, porque tenemos un freno, una talanquera en la transparencia de la información ambiental en nuestro país. Y hay un asunto muy grave, lo dejo de último no porque sea el menos relevante, sino porque es muy preocupante, y es que Colombia se ha convertido en el país más peligroso del planeta para el activismo ambiental. ¿Y esto cómo se puede definir? Básicamente por el número de muertos al año. Y sorprende ver cómo las declaraciones del ministro de Ambiente ante la comunidad internacional es que esto es irreal. O sea, si el gobierno desconoce ese problema, ¿cómo va a poder atenderlo? ¿Cómo va a proteger los derechos humanos de los líderes ambientales? ¿Cómo va a poder proteger a las comunidades cuando está desconociendo una realidad de violencia que se ha desatado en nuestro país, no solamente hacia los bosques, sino a las personas que están cuidando la vida? Es increíble que proteger la vida en nuestro país termine costando la propia. Y hablamos justamente de ataques, ¿no, Camilo? Disidencias de las FARC, Clan del Golfo, ELN, zonas como el Caquetá, zonas como Florencia Caquetá, el Guaviare, que arrasan con los bosques justamente para abrir esos espacios, como decía usted, para asentar grupos ilegales, la ganadería y bueno, un sinfín de actividades ilegales. Pero, Camilo, ¿cómo puede controlarse el aumento, hablando de todo este tema del cambio climático y la naturaleza de la temperatura, si la actividad industrial, por ejemplo, que es otro de los grandes problemas, crece? ¿Países como China no adoptan medidas efectivas? No, es complicadísimo porque hay que aclarar que cada país tiene una matriz de emisiones y también unos factores de degradación ambiental diferentes. Por ejemplo, el de Colombia es completamente diferente al de China. Colombia, las principales emisiones de gases de efecto invernadero se dan, insisto, por la destrucción de los bosques, por la transformación del uso del suelo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Se está llevando a que los bosques se transformen en potreros que terminan siendo utilizados para darle valor a esa tierra, un valor económico a esa tierra. Es una pérdida absolutamente irreparable. Mira lo que pasa, por ejemplo, en los parques nacionales. Cuando miramos la estadística de parques nacionales, dicen que en los últimos 20 años las cifras corresponden a lo siguiente: alrededor de 200.000, un poco más de 200.000 hectáreas en parques nacionales están relacionados con ganadería extensiva y un poco más de 7.000 hectáreas en parques nacionales están relacionados con cultivos de uso ilícito. Y esto sigue avanzando sin ningún tipo de control. Ahora, cuando nos comparamos con otros países, realmente nuestro foco de emisiones contaminantes no está solo en el tema de las industrias pensando en el aire, sino en los vertimientos que se hacen a las fuentes hídricas. Cuando miramos qué tan contaminadas están las fuentes hídricas de Colombia, uno dice, oiga, ¿Colombia es una potencia hídrica? Sí. Pero cuando miramos los informes que ha hecho la Universidad Nacional muy recientemente, encontramos que cerca de un 50% de las fuentes hídricas del país están contaminadas. ¿Por qué? Por vertimientos industriales, no solamente en las ciudades, sino en el campo. Los vertimientos agrícolas en Colombia no tienen ningún tipo de control. Y por otro lado, las economías ilícitas vinculadas tanto al narcotráfico generan unos vertimientos desastrosos, porque todos esos vertimientos que producen los laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína terminan destruyendo los ecosistemas. Y por otro lado, la minería de uso ilícito termina impactando con mercurio y otros metales estos ríos y estos arroyos que hasta hace unas décadas las comunidades las podían utilizar para beber o para consumir las especies que habitaban estos ecosistemas. Esto lamentablemente ya no se puede dar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se han ido acumulando muchos problemas durante todas estas décadas y pues no hay que desconocer que se han hecho esfuerzos por atenderlas, pero estos esfuerzos aún son insuficientes. Y creo que la insuficiencia
tiene una causa y es que no se ha logrado generar una articulación interministerial, interinstitucional para poder atender estos problemas. Cierro la respuesta con esto. En el caso particular de la deforestación, ¿por qué no se ha podido controlar la deforestación en el país? Porque la respuesta se ha concentrado en operaciones militares. Lo que nosotros hemos planteado es que la solución se debe basar en proyectar hacia allá unos proyectos de desarrollo con enfoque territorial, es decir, vinculando a las comunidades en el cuidado de los bosques. Si esto no se hace de la mano con la gente, va a ser imposible frenar la deforestación. Entonces, dentro de esa articulación institucional, también debe involucrarse a las comunidades para que acá sea un todos juntos cuidando y protegiendo estos ecosistemas. Sí, Camilo, hay otro problema importante y es el tema de la sobrepoblación de la tierra que no se detiene, ¿no? Si hay más personas, podríamos decir que pues evidentemente se necesitan más alimentos, pero entonces ¿esto requeriría más áreas para cultivos y ganadería? Esto es una discusión muy interesante porque cuando se habla simplemente de la población, claro, el número es relevante. Si hablamos de aquí a 2050, habrá más de 9.000 millones de habitantes, seguramente, que van a demandar energía, que van a demandar alimentos, sin duda. El asunto no es tanto el número, es qué tanto demanda cada persona. Es decir, un habitante de Bogotá, Colombia, seguramente demanda más que un habitante que vive en la República Centroafricana, donde los índices de desnutrición superan el 60%. Un habitante de Estados Unidos seguramente demanda mucho más recursos y tiene mucho mayor impacto ambiental que un habitante que vive en Sri Lanka. Entonces no es solo el número, sino hay que cuestionarnos cómo es el impacto, cómo es la huella ambiental en cada uno de los países. Y lo otro es que sin duda necesitamos repensar aquello que entendemos como prosperidad, porque con el paso del tiempo hemos ido vinculando la prosperidad, la tranquilidad y la felicidad simplemente a la acumulación material. Y esa acumulación material pues hay que sacarla de algún lado. Y nos hemos ido acostumbrando que es absolutamente normal a que destruyamos montañas, desviemos ríos por sacar piedras brillantes para poderlas exhibir o poderlas tener guardadas en un lugar muy seguro de la casa. Y nos parece que ahí eso es sinónimo de prosperidad. Entonces, creo que es un asunto para que pensemos nosotros como seres humanos, como individuos, y también para que los diferentes gobiernos tomen acciones. Este es un concepto muy interesante que es de justicia climática y es no solamente de fijarse cuotas de emisiones, sino que evidentemente cada país tiene unas responsabilidades distintas porque ha generado unos impactos muy diferentes sobre el planeta. Estados Unidos, Reino Unido, en general Europa, llevan más de 2 siglos de emisiones contaminantes que aún están acumuladas. Hoy estamos respirando todavía las emisiones de CO2 producto de la quema de combustibles fósiles de hace 200 años, o sea, de 1822, para que lo maticemos. Entonces, desde esa misma perspectiva de la justicia climática, hay unos países que tienen que aportar mucho más que otros. Sí, Camilo, hablábamos al principio de los páramos, los glaciares, los lagos, ríos que están desapareciendo, pero además de eso que cada vez están más contaminados, que incluso aquí en Bogotá, si usted viaja por carretera, ve que muchos de esos ríos, lagunas están casi secos, ¿no? De lo que no queda casi nada. ¿Qué hacer para poder pues volver a tener algo tan importante como es el agua, vital? Bueno, hay algo que hay que entender y es que hay unos asuntos que ya son irreversibles, y esto no lo digo con un enfoque catastrofista, sino que es real. Hay procesos irreversibles como la pérdida de los glaciares tropicales. O sea, a mediados de la próxima década, los glaciares en Colombia van a desaparecer en su totalidad. Es un cambio irreversible, que sí es reversible y que hay que cuidar. Por ejemplo, cada vez que se pierde un área de páramo, que es absolutamente lamentable, son ecosistemas que se pueden restaurar y podemos evitar que ese daño progrese con la responsabilidad de las comunidades, con el compromiso de la autoridad ambiental y con un trabajo armónico de la mano entre la ciudadanía y evidentemente los gobiernos municipales. Eso sí se puede frenar. O sea, nosotros podemos reducir esa destrucción que se está generando en los páramos. Que también podemos confrontar la deforestación. Porque la deforestación no depende de la variación de la temperatura del planeta. La deforestación depende de la capacidad de depredación del ser humano.
En cambio, la descongelación de los glaciares depende de la temperatura promedio del planeta, la cual pues está disparándose hacia el incremento. De tal manera que por eso se habla de adaptación y mitigación. Hay cosas a las que no podemos hacer ya absolutamente nada, tenemos que adaptarnos, y hay otras en las que sí se pueden mitigar. Y justamente la buena noticia es que esa mitigación se puede dar en los páramos y se puede dar también en los bosques tropicales. ¿Y cómo podemos también reducir el daño que estamos generando sobre las fuentes hídricas? Sin duda mejorando los tipos de vertimientos, la calidad de los vertimientos que se está generando hacia nuestros ríos. ¿Qué se hace urgente? Que el próximo gobierno tenga como prioridad de política pública el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo que pasa es que lamentablemente esto no motiva aplausos en las campañas, pero es necesario que los municipios traten las aguas antes de verterlas, porque lo que está ocurriendo es que, mire, por ejemplo, Villapinzón, que es el primer municipio con el que tiene contacto el río Bogotá, los ríos más contaminados, sino el más contaminado de Colombia, no tiene planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual es un pésimo precedente. Entonces, asuntos como esos es vital tenerlos en mente para comprender que sí hay cosas por hacer. Y frente a ellas que ya no hay nada que hacer, sin duda necesitamos adaptarnos de la mejor manera. Sí, Camilo, otro problema son los desechos o basuras, que incluso lo vemos en cosas tan mínimas como, por ejemplo, cuando llueve, ¿no? Que las calles terminan inundadas y es porque las alcantarillas están completamente llenas de basura y no hay manera de hacer un desagüe, ¿verdad? Colombia, pues justamente es un claro ejemplo del inadecuado manejo de estos residuos. Hay soluciones que se puedan pues implementar, porque vemos muchas campañas, ¿no? Influenciadores, actrices, actores en playas, en islas, recogiendo, aquí también, pero más allá de eso, sí, o sea, esto sí genera una solución, sí hay manera de recuperar. No, pues es difícil, ¿no? Es muy difícil porque acá necesitamos una intervención estatal en poner a funcionar un sistema nacional de reciclaje que es inexistente en nuestro país. O sea, el reciclaje en nuestro país está más en normas, en circulares, en solicitudes, que realmente en un funcionamiento efectivo. Eso es lo primero. Y lo segundo, si no hay responsabilidad de los ciudadanos y si no hay una suficiente disposición a hacer una adecuada separación de los residuos desde la casa, pues va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que esto se dé. De hecho, Colombia está tan mal en disposición de residuos que cuando miramos las cifras, hay una última revisión que hizo la Procuraduría General de la Nación con respecto a la cantidad de reciclaje que tenemos en Colombia. En Colombia no llegamos ni siquiera al 15% de plástico reciclado. O sea, el total del plástico que se produce, ni siquiera llegamos a un 15%, lo cual es absolutamente lamentable. Y cuando miramos por otro lado la información internacional, resulta que el río Magdalena está dentro de los primeros 20 ríos del planeta que más plástico le aportan a los océanos. Entonces quiere decir que estamos haciendo muy mal la tarea del manejo de residuos. Y lo otro es que terminamos dándole un tratamiento de basura a aquello que no es. Por ejemplo, toda la materia orgánica que es perfectamente aprovechable para realizar abonos, para generar compost, para hacer una economía circular, en Colombia terminan destinados a los rellenos sanitarios. Y en esos rellenos sanitarios, que no solamente son un problema de salud pública, terminan arrojados muchos dispositivos, muchas sustancias que podrían ser reutilizadas. Entonces, en esto falta mucho por parte del gobierno nacional, pero también por parte de los ciudadanos y de los gobernantes locales para sacar adelante todas las iniciativas que estén relacionadas con los desperdicios, que de hecho quiero ser enfático en eso, están generando problemas de salud pública, particularmente en las poblaciones que habitan cerca a estos lugares. Sí, Camilo, quiero hablar de un punto positivo porque lo estamos viendo y también lo vemos desde la parte gubernamental, desde la ciudadanía, incluso también de las fuerzas, de la fuerza pública podría decirse, y es la reforestación. ¿Esto sí está dando resultado? Bueno, yo creo que si vamos a buscar aspectos positivos, yo podría decir que el gran avance que ha tenido Colombia, y particularmente en estos últimos 4 años, ha sido en el incremento de la capacidad instalada de proyectos de energías renovables no convencionales. Eso es un aspecto positivo. Otro aspecto positivo es el incremento del área que ha sido involucrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso también es un aspecto positivo. La deforestación no.
porque es que los proyectos pilotos que se han hecho, por ejemplo, esto de arrojar semillas desde aeronaves para intentar hacer deforestación, no tiene ninguna evidencia científica. Y lo otro es que el gobierno nacional propuso un concepto que no tiene otro precedente en otro lugar del mundo, que es el concepto de deforestación cero. Neta, perdón. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el gobierno nacional? Dice, mire, este año, por decir algo, el año pasado se perdieron más de 170.000 hectáreas, pero nosotros reforestamos alrededor de 20.000. Eso quiere decir que lo que se perdió realmente fueron 170 menos 20, 150. Eso es un error técnico, es un error conceptual, porque yo no puedo comparar la pérdida del bosque primario con unas siembras que no son restauradoras, no son regenerativas, sino lo que está haciendo esta reforestación es aumentar la cobertura vegetal, pero eso no tiene ni el más mínimo asomo de parecido con un ecosistema primario de un bosque húmedo o un bosque seco tropical. Entonces, eso sí, lamento no reconocerlo como un avance. Por eso, cuando hablo de aspectos positivos, pues señalé los otros dos, pero en este de la deforestación, si no, no podría conceder un avance. Es Camilo Prieto, creador del movimiento ambientalista. Camilo, gracias por estar con nosotros en esta noche en Sala de Prensa hablando de este tema tan importante, sobre todo en el Día de la Tierra. A ustedes gracias por la invitación y esperemos que cada vez repensemos y replanteemos nuestra relación con el mundo. Muchas gracias. Feliz Día de la Tierra. Que así sea. Y hasta aquí, Sala de Prensa. Los dejamos con la programación de Noticias Caracol Ahora. Hasta entonces, buena noche.